Bienvenidos al preuniversitario de la Universidad del Bello. Soy Ramón Espinosa y estamos desarrollando los ejercicios de conectores aparecidos en una prueba modelo publicada por TENRE en agosto. Realizaremos 3 ejercicios en esta oportunidad. Empezaremos con el conector 4. Muy bien. Hola, entonces, conectores, ejercicio 4. Ahora la lámina 12 nos presenta el ejercicio. ¿Cuál es la primera recomendación que hacemos para enfrentar los ejercicios? Es, por supuesto, leer con calma el ejercicio, pero antes de eso, borrar de nuestra vista las opciones para que no interfieran en nuestra búsqueda de los conectores correctos. Entonces pasemos de la 2 a la lámina 3 y ahí tenemos que nuestra lectura con calma nos entrega las palabras claves del ejercicio. Yo las he marcado pensando que son las palabras claves. Dice así, leámoslo con calma. Dice, respecto de los conflictos con su personal, el representante de la empresa recibió una buena y una mala noticia. Punto. Después se abren los conectores para una siguiente frase que está también cerrada con punto. Esos son datos de la sintaxis bien importantes. Hay que distinguirlos porque no tenemos una sola frase, sino tenemos 2 frases a continuación. En la primera frase tenemos una buena y una mala noticia, lo que es central, dado que entonces, por lo tanto, la primera frase podría estar dedicada, es decir, la primera de las que viene, la segunda, dedicada a la buena noticia. Y la tercera, a la mala noticia. Dice que de la buena noticia se supone que a continuación se logró un acuerdo. ¿Es una buena noticia? Claro, para los trabajadores en general, un acuerdo es una buena noticia, dado que en el acuerdo se respeta lo que ellos piden y lo que la empresa concede. Cierre de la frase, luego se inicia con un nuevo conector, el espacio para el conector. Los funcionarios a contrata decidieron efectuar un paro por tiempo indefinido. ¿Es una mala noticia? Por supuesto. Un paro por tiempo indefinido indica que no hay acuerdo, que es incierto lo que viene. Mala noticia. Entonces, tenemos, por un lado, una buena noticia y por otro lado, una mala noticia. Eran 2. Tenemos que buscar entonces los conectores que nos den con esa clave, porque ese es el sentido lógico que se nos ha insinuado en la redacción de este párrafo. Entonces tenemos en la lámina 4 que se nos presentan, estamos viendo las alternativas. La primera, por una parte, ahora bien. No, ahora bien no es un conector que indique que introduzca una mala noticia. Eliminamos la A. Después, B, en primer lugar, sí, se podría decir en primer lugar respecto a la buena noticia, pero además, no. La buena noticia no va seguida por un agregado, que es lo que indica el conector además, sino que es una noticia contraria a la buena. Por lo tanto, la B también la descartamos. En cambio, la C dice, por un lado, se logró un acuerdo, por otro, los funcionarios de contrata decidieron efectuar un paro por tiempo indefinido. Por lo tanto, la C sí es una alternativa que nos permite darle un sentido coherente a nuestro párrafo. Si revisamos la D y la E, veamos primero, dice, en primer término, sí, es posible que en ese espacio para el inicio de la segunda frase podemos poner en primer término, pero el segundo conector dice asimismo, es de la misma manera, y sabemos que la noticia mala no es de la misma manera, no, es una manera contraria. También la E dice, de este modo se logró un acuerdo con los trabajadores que están de planta. ¿De este modo? ¿De cuál modo? No hay un solo modo en el conflicto, hay 2 modos, una buena noticia y una mala. Entonces ese conector está equivocado. El otro podría ser sí en cambio, pero si dijese un conector que dijera por una parte y por el contrario. Muy bien, entonces hemos ratificado que la alternativa C es la correcta. ¿Qué tipo de conector son, por un lado y por otro? En la diapositiva 5 ponemos marcado la alternativa C
y en la diapositiva 6 hacemos un pequeño recuerdo de qué son este tipo de conectores. Se llaman hilativos o transicionales. Son nexos de continuidad del discurso o aretes de transición entre diferentes ideas. Sí, hay diferencias de ideas. Una noticia buena, una noticia mala. Y entonces, bueno, pues bien, ahora bien, por cierto, por otra parte, por otro lado, en otro orden de cosas, ¿no? Muy bien. Vamos a preparar el siguiente ejercicio. Ahora saltamos a la lámina 8, donde ya he separado el ejercicio con el párrafo, la redacción, de la alternativa, las opciones. La he dejado fuera para evitarnos un paso, para saltarnos el paso de tener que mostrarlas primero y borrarlas después. Entonces vamos a ejecutar la lectura detenida, tratando de distinguir las palabras más claves para que nos den la comprensión del sentido del texto. Ya. Ed Wood es conocido como uno de los directores más incomprendidos de la historia de la cinematografía. Coma. Los temas que planteaba en sus películas eran muy rupturistas. Punto. En la actualidad, saltándonos el espacio, ¿no es cierto?, sus filmes son considerados clásicos del séptimo arte por muchos cinéfilos. Muy bien. ¿Cuáles serían las palabras claves que yo distinguí? Veamos la lámina 9. Están marcados las palabras incomprendidos, rupturistas. Y después son considerados clásicos. Leamos entonces este párrafo, este ejercicio, considerando la importancia de estas palabras. Dice, Ed Wood es conocido como uno de los directores más incomprendidos de la historia. ¿Qué significa ser incomprendido? Significa de que cuando en su momento un director propone cosas, propone un tipo de arte, este no es comprendido por la audiencia o los espectadores de ese momento. La segunda frase, que se abre con el espacio para el conector, dice, los temas que planteaban sus películas eran muy rupturistas. Rupturista significa, en el caso de una tradición artística, que lo que se propone por parte de un artista es precisamente romper con la tradición. Significa que es algo nuevo, que es algo que no continúa con lo que ya venía haciéndose y que allí hay una nueva forma de concebir el arte que se practica, el arte del cual el cineasta es parte, ¿no es cierto? Ahora, aparece entonces la segunda frase como una explicación de esa incomprensión, ¿verdad? Dice que era incomprendido y que al ser su arte, su cine, sus películas muy rupturistas, no encajaban dentro de la comprensión tradicional. Entonces, si hay una explicación, debiéramos encontrar un tipo de conector como porque, puesto que, debido a, es decir, que dé una causa que explique aquella incomprensión. Y luego, después del punto aparte, la frase que viene dice, son considerados clásicos, las partes centrales, digamos, la parte clave, son considerados clásicos, es decir, si algo es considerado clásico en una tradición artística es porque aquello ya se incorporó a la tradición. Lo que antes estuvo fuera de la tradición, que rompió con la tradición, ahora le pertenece. Por lo tanto, es una frase que indica un sentido contrario al de la primera. Si lo primero era fuera de la tradición, ruptura con la tradición, la siguiente frase es algo, el sentido es explicar o considerar que ya se incorporó la tradición, que es parte de ella, que entonces es aceptado y ya no incomprendido. Por lo tanto, este conector debería ser de un conector tipo, sin embargo, empero, pero, no obstante, etc. ¿Verdad? Vamos a ver entonces cuáles son nuestras opciones. En la lámina 10 nos aparecen las opciones. Dice que Ed Wood es considerado como uno de los directores más incomprendidos de la historia de la cinematografía. La opción A dice, porque
Los temas que planteaba en sus películas eran muy rupturistas, ciertamente. Ese porque explica. Por eso en la actualidad, por eso, en consecuencia de la actualidad, no. Ya vimos que era un sentido de no causalidad, sino adversidad. Entonces la opción A, estando bien la primera parte de la respuesta, porque la segunda parte está mal, la desechamos. La segunda, B, dice, puesto que los temas que planteaba en sus películas eran muy rupturistas, no obstante, en la actualidad, sí, ¿no es cierto? Ahí sí encontramos que, de acuerdo a nuestra percepción del sentido del ejercicio, la opción B sí estaría dándole un sentido correcto, coherente. La C dice, si bien los temas que planteaba eran muy rupturistas, en consecuencia tampoco. Por lo que los temas que planteaba, por lo que no es consecuencia, sino es a causa de. Aunque los temas que, no es explicación aunque, sino eso es adversativo. Entonces nos quedamos con la alternativa B como la correcta. Saltamos a la lámina 11 y marcamos la alternativa B, puesto que no obstante. ¿Qué tipo de conectores son estos? Son causales y conclusivos. ¿Cuál es el causal? El puesto que. Este dice, establecen relaciones de causa y efecto. Era incomprendido, puesto que era rupturista. Y el otro, el adversativo, se emplean cuando una de las proposiciones vinculadas restringe la validez de la otra o cuando ambas expresan ideas contrapuestas, ¿verdad? Era rupturista en la primera parte, pero no obstante ahora es considerado un clásico, no obstante. Muy bien, hemos encontrado entonces la opción correcta con nuestro método de dejar que los conectores se insinúen por el sentido que tiene la relación entre las frases. Recuerden, nosotros tenemos en nuestro subconsciente incorporado, digamos, en nuestro legado lingüístico incorporado los conectores. Dejemos que ellos afloren para darle coherencia a nuestros textos. Muy bien. Vamos a preparar el siguiente ejercicio. Muy bien. Tenemos entre los conectores el ejercicio 6. Estamos en la página 14 y ahora saltamos a la 15 para ver el ejercicio, para leer nuestro texto y distinguir en él nuestras palabras claves. Recuerden, yo ya he separado las opciones, las alternativas de nuestra imagen para que ellas no nos influyan y permitir que los conectores se insinúen en la relación que ellos deben establecer entre frase y frase para darle coherencia y sentido lógico a este texto. Bien, lámina 15 dice así el ejercicio 6. Los textos de historia fijan la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Ahí hay un punto y coma, pero el punto pertenece a la abreviación Cristo. Por lo tanto, el signo de sintaxis que es válido es la coma. Después de este signo viene el espacio para el conector. En ese año fue destronado el último de sus emperadores. Ahí hay punto. Entonces tenemos dos frases que están ligadas por un conector, pero conforman una oración. Los textos de historia fijan la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. En ese año fue destronado el último de los emperadores. Conector, dice, Roma, que no se construyó en un día, tardó más tiempo en decaer. Hay ahí, después de Roma, una coma hasta un día. Hay otra coma. Ese par de comas están haciendo de las palabras encerradas entre ellas, en ese intervalo, una frase explicativa. ¿Qué explica? Que Roma no se construyó en un día, quiere decir eso, y que Roma tardó mucho tiempo en construirse. Y tardó más tiempo en decaer, ¿ya? A pesar de que la fijación de la caída del Imperio Romano fue en un año preciso. Fíjense ustedes las relaciones temporales que se dan en este texto. Vamos a ver primero las frases, las palabras más importantes del texto.
marcado en la lámina 16, los textos de historia dicen, fijan la caída, fijan la caída. Fijar la caída significa, en este caso, que el Imperio Romano tiene un momento clave, es como una coyuntura histórica, ¿no es cierto? Un momento, se dice ahora, como una inflexión. Este fue el año 476. ¿Y por qué se puso ese año como un momento de inflexión, un momento en que se fijó la caída del Imperio Romano? Porque allí fue destronado el último de sus emperadores. Fíjense que un hecho político marca entonces el comienzo o la caída del Imperio Romano. Entonces, la última frase hace una pequeña, por así decir, explicación, o mejor dicho, observación de que si bien este momento está fijado en un año preciso, dice Roma no se construyó en un día y tardó más tiempo en decaer. Es decir, el año 476 no terminó el imperio. Políticamente cayó un emperador, pero el imperio como sistema, como instituciones, como ciudad, como coherencia social, tardó más tiempo. Entonces, supongamos cuáles fueron los conectores que nos faltan. ¿Cuáles son los conectores que nos faltan? Dice que el Imperio Romano de Occidente se fija la caída el año 436 y después viene la explicación del por qué se fijó. Porque, puesto que se insinúan con claridad, ¿no es cierto?, ese tipo de conector, de explicativo, de consecuencia, porque en ese año fue destronado el último. Sin embargo, no obstante, pero Roma tardó más tiempo, aunque se fije un momento, Roma tardó más tiempo, ¿no? Es natural entonces suponer un conector adversativo. Veamos las alternativas. Debiera entonces haber un debido a, puesto que, por qué, y un no obstante, un adversativo a continuación, como en el ejercicio anterior. Veamos. ¿Cuál de nuestra alternativa cumple con esos requisitos? La D. Porque en ese año fue destronado el último de los emperadores, sin embargo Roma, que no se construyó en un día, tardó más tiempo en decaer. Si nosotros analizamos las demás opciones, nos daremos cuenta de que la lógica se pierde. Por ejemplo, la A dice, aunque en ese año, aunque. No, la fijación del año es debido a que en ese momento, en ese año se destronó. Entonces el aunque, adversativo, no corresponde en ese lugar. Entonces nos quedamos con la alternativa D, que es la que cumple con nuestras expectativas que surgieron desde la coherencia que se insinúa en la relación entre las frases, sin someterlas a la presión de poner una u otra opción antes de que nosotros descubramos esa relación. Estamos en la lámina 18, vamos a revisar la 19. Los mismos que se utilizaron, los conectores utilizados en el ejercicio 5 aparecen acá, los causales y conclusivos. Establecen relaciones de causa-efecto, en este caso causa-efecto, ¿no es cierto? ¿Por qué se fijó la caída del imperio? Porque en ese año cayó el último de los emperadores, no hubo más emperadores. Entonces en ese momento se cayó el imperio, en realidad cayó políticamente. Y luego los adversativos, que son restrictivos u opuestos. Se emplean cuando una de las proposiciones vinculadas restringe la validez de la otra o cuando ambas expresan la idea contrapuesta. En este caso se restringe, ¿no es cierto?, la idea de la caída absoluta del Imperio Romano, se restringe y se dice no, no fue tan absoluta, se relativiza esta caída en el tiempo, en un tiempo largo, ¿no? No en un año. Bien, entonces ahí tenemos marcado, sin embargo, que nuestro conector que encontramos para nuestra segunda parte del texto. Estamos en la lámina 20 y por hoy hemos terminado. Muchas gracias y nos vemos pronto.